Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESTE. Buenos días, estos son los titulares más importantes de la semana. Especial Venezuela. Operación Resolución Absoluta. Maduro capturado. La ambigüedad estratégica de la Casa Blanca. El chavismo sin Maduro. Un equilibrio precario. La palanca de los recursos y la cautela del sector privado. Impacto regional y mensaje global. Reacción china e implicaciones para Taiwán. Groenlandia, ¿la siguiente? ¿Qué podemos esperar? Escalada militar en Taiwán. Misión Justicia 2025 en el Estrecho de Formosa. Manifestaciones multitudinarias en Irán. Escala el enfrentamiento entre Jerome Powell y Donald Trump. Comenzamos este repaso fijándonos, como no, en Venezuela. En la madrugada del 3 de enero, una incursión de fuerzas especiales estadounidenses culminó con la captura de Nicolás Maduro tras 5 meses de intenso despliegue aeronaval en el Caribe. Esta intervención, que puso fin a 13 años de mandato, terminó con el traslado del dirigente venezolano y de su esposa, Cilia Flores, a Estados Unidos para enfrentar cargos federales por narcotráfico, narcoterrorismo y delitos relacionados con armas ante un tribunal federal de Manhattan. Allí ambos declararon que eran no culpables y Maduro afirmó ser un prisionero de guerra, poniendo en duda la legalidad de la operación. La escasa resistencia durante la detención ha suscitado especulaciones acerca de una posible colaboración desde dentro del chavismo que habría allanado el camino al operativo. Desde el punto de vista estratégico, la captura representa una demostración de poder comparable a la crisis de los misiles de 1962. Washington ha dejado clara su disposición a usar la fuerza para reordenar la región. Así, la operación funciona como una revitalización de la doctrina Monroe frente a la creciente influencia de China, Rusia e Irán en América Latina. La contundencia del golpe contrasta con una estrategia posterior ambigua que refleja la contradicción interna del trumpismo, la búsqueda de resultados rápidos frente al rechazo a asumir compromisos prolongados de reconstrucción institucional en el extranjero. Por otra parte, a nivel interno, el operativo ha reavivado el debate sobre la legalidad del uso de la fuerza sin autorización del Congreso, cuestionando la vigencia de la War Powers Resolution de 1973. La justificación del operativo bajo la narrativa de la lucha contra el narcotráfico funciona como un recurso jurídico que permite ampliar el margen de acción de Washington, pero la eficacia y la legalidad de ese argumento siguen siendo objeto de debate entre los expertos en derecho internacional. Días después de la operación, el secretario de Estado, Marco Rubio, reveló que la intervención se organizará en 3 fases: estabilización, recuperación y transición. Mientras que el secretario de Energía, Chris Wright, confirmó que Estados Unidos mantendrá el control del petróleo indefinidamente para condicionar la dirección política y económica del país. Washington parece confiar el desenlace venezolano al efecto de la presión política, económica y energética. Sin embargo, la experiencia histórica advierte que la coerción, desprovista de una arquitectura política clara, suele derivar en procesos crónicos, costosos y difíciles de controlar. La caída de Maduro no ha provocado el colapso del entramado de poder venezolano. Delcy Rodríguez ha asumido el control formal como presidenta interina, pero se mueve entre la presión directa de Washington y la vigilancia de los sectores duros del régimen, cuyos principales representantes serían Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, quienes conservan el control de los aparatos coercitivos, como responsables de las carteras de Interior y Defensa, respectivamente. La cuestión, pues, no es si el chavismo puede sobrevivir sin Maduro, sino si puede hacerlo sin fracturarse ante una incertidumbre inédita. Como gesto hacia el exterior, el nuevo gobierno ha ordenado la excarcelación de presos políticos, cerca de una treintena, según organizaciones locales, como una señal de distanciamiento respecto al ciclo anterior, aunque sin alterar el control efectivo sobre los aparatos de seguridad. Finalmente, la oposición de María Corina Machado ha sido relegada por Donald Trump, quien descartó que pudiera tener un papel en la transición. Al mismo tiempo, lanzó una advertencia directa a Rodríguez: de no cumplir con sus exigencias, enfrentará consecuencias peores
que las de su predecesor. Esto refuerza la percepción de que Washington apuesta por una reconfiguración controlada desde dentro del propio sistema. El factor energético constituye el eje de la estrategia de Washington, motivado por la relevancia de unas reservas que representan el 17% del total mundial y cuya composición pesada es ideal para las refinerías del Golfo de México. Sin embargo, este interés se enfrenta a una industria devastada. Tras décadas de falta de inversión y mala gestión, la producción venezolana es hoy apenas una cuarta parte del máximo registrado a finales de los 90, unos 800.000 barriles diarios en 2025 frente a los 3,5 millones que registraba en 1998, y su infraestructura está gravemente deteriorada, lo que exige inversiones masivas solo para estabilizar la producción. Según algunas estimaciones, recuperar los niveles de hace 15 años requeriría inversiones por valor de más de 100.000 millones de dólares. Por ponerlo en contexto, esta cifra equivale al doble del capital invertido por todas las empresas petroleras de Estados Unidos en el mundo en 2024. En ese contexto, Trump se ha reunido en la Casa Blanca con los principales ejecutivos de la industria petrolera, incluidas Chevron, ExxonMobil, ConocoPhillips, Shell, Repsol y Eni, para proponer que comprometan una inversión de 100.000 millones de dólares en la reconstrucción del sector venezolano. Presentó el proyecto como una oportunidad estratégica, pero bajo una advertencia: será Washington quien decida quién opera en Venezuela, y sugirió que hay otras dispuestas a ocupar el lugar de quienes se muestren reacios a participar. La respuesta del sector fue dispar. Mientras Darren Woods, el CEO de ExxonMobil, describió a Venezuela como ininvertible bajo las actuales condiciones legales y comerciales y reclamó reformas profundas antes de comprometer capital, otras firmas como Chevron y Repsol mostraron una actitud más receptiva, aunque condicionada a la obtención de garantías políticas y jurídicas claras. Más allá del crudo, Venezuela dispone de grandes depósitos de oro, carbón y níquel, aunque su explotación formal se ve comprometida por la presencia de grupos armados irregulares que controlan parte del territorio del llamado Arco Minero del Orinoco. Finalmente, en la dimensión financiera introduce una presión crítica. La captura de Maduro ha reactivado las expectativas de fondos de inversión y acreedores internacionales que ven en el cambio político la oportunidad definitiva para cobrar los miles de millones de dólares de deuda acumulados por el Estado y por PDVSA. En América Latina, el episodio refuerza la percepción de un retorno del poder duro estadounidense. Países como México y Colombia observan con inquietud cómo la agenda de seguridad de Washington, narcotráfico, migración y ahora cambio de régimen, se amplía y se entrelaza, mientras que Cuba vuelve a situarse en el centro del radar estratégico estadounidense como aliado histórico del chavismo. Donald Trump ha reiterado que no habrá más petróleo ni dinero procedentes de Venezuela para Cuba y urge al gobierno de La Habana a llegar a un acuerdo con Estados Unidos antes de que sea, dice, demasiado tarde, para evitar mayores consecuencias económicas. Un mensaje que diversos medios interpretan como un ultimátum en un momento de profunda fragilidad energética y financiera para la isla. Este episodio sienta un precedente delicado en el orden internacional. Diversos análisis interpretan que la ofensiva de Washington sobre Caracas constituye una señal para China y Rusia de que Estados Unidos está dispuesta a expulsar a las potencias rivales de su zona de influencia, así como a reorientar el manejo del petróleo venezolano hacia sus propios intereses estratégicos y energéticos, pese a que este objetivo no se formule de manera explícita en su discurso oficial. La ONU ha apelado a la cautela, recordando que los recursos naturales de Venezuela, incluido su petróleo, pertenecen a su pueblo, y subrayando que las acciones de incautación en alta mar deben ajustarse al derecho internacional para evitar una escalada de inseguridad marítima. La intervención de Estados Unidos no solo redefine el equilibrio en Venezuela, sino que erosiona las normas globales y envía un mensaje contundente sobre los límites de la influencia de potencias rivales en el entorno inmediato de Estados Unidos. También el gobierno de China ha reaccionado con una profunda conmoción y una condena tajante a este hecho, calificando la operación como una violación flagrante del derecho internacional y un acto de hegemonía que socava la soberanía de las naciones. A través de comunicados oficiales emitidos el 4 y el 5 de enero, el Ministerio de Exteriores chino exigió la liberación inmediata de Maduro y su esposa, denunciando que el uso de la fuerza para un cambio de régimen sienta un precedente peligroso que sustituye el orden global por la ley de la selva. Esta postura oficial tiene un eco estratégico inmediato en el estrecho de Taiwán, justo unos días antes de la captura de Maduro,
Pekín llevaba a cabo una escalada de maniobras militares en el estrecho de Formosa, la llamada Misión Justicia 2025, con el argumento de que debe fortalecer su capacidad de defensa ante posibles injerencias externas. Si bien la dinámica entre Estados Unidos y China en torno a la isla sigue siendo la misma, los medios estatales chinos advierten de que la vulnerabilidad de aliados como Maduro evidencia la necesidad de disponer de una capacidad de disuasión inexpugnable, y se especula con que el ejército chino estudia ya la táctica de descabezamiento empleada por Estados Unidos para integrarla en sus simulacros de bloqueo. Al mismo tiempo, Pekín está utilizando la crisis de Venezuela como una herramienta de propaganda, por una parte para erosionar la legitimidad de Estados Unidos en su acción internacional y por otra para alertar a Taiwán sobre los riesgos de confiar plenamente en la protección militar estadounidense frente a una potencia decidida a salvaguardar lo que considera su esfera de influencia bajo la doctrina Monroe. Y apenas unos días después de la operación Resolución Absoluta, Donald Trump fijó su objetivo en Groenlandia. El presidente insistió en que el control de la isla, un territorio autónomo perteneciente a Dinamarca, resulta vital para la seguridad nacional estadounidense. Aunque durante la campaña electoral ya había adelantado sus planes de anexión, nadie los consideró una amenaza real hasta la intervención militar en Venezuela, que ha cambiado por completo la percepción de sus palabras. En una declaración conjunta extraordinaria publicada el pasado 6 de enero, 6 líderes europeos reafirmaron su apoyo a la soberanía de Groenlandia y Dinamarca y a los principios de la Carta de las Naciones Unidas. La Casa Blanca afirma que el presidente y sus asesores están considerando una serie de opciones para adquirir Groenlandia, negociadas o no, sin descartar el uso de la fuerza militar. Incluso se habla de la posibilidad de enviar pagos únicos a la población, unas 57.000 personas, para convencerlos de que se independicen de Dinamarca y se unan a Estados Unidos. Los pretextos de Trump para justificar su interés en la isla han sido variados. Su potencial riqueza minera alberga tierras raras como grafito, cobalto y cobre, minerales esenciales para la fabricación de material militar, contrarrestar la presencia china y rusa en el Ártico o cuestiones de seguridad nacional. A esto último, las autoridades danesas replican que Groenlandia ya alberga una base militar estadounidense, la base Pitufik, y que no existen límites explícitos sobre el número de tropas que Estados Unidos puede desplegar allí. Actualmente solo mantiene 200 soldados, mientras que durante la Guerra Fría llegó a tener 10.000. También propugna que la OTAN refuerce su presencia en el Ártico. ¿Y entonces qué podemos esperar a partir de ahora? Pues en el mercado petrolero, a pesar de la calma inicial en los mercados y de los anuncios de Washington, existe un profundo escepticismo acerca de la posibilidad real de aumentar la producción de crudo venezolano a corto plazo. Para finales de 2026, el consenso del sector sitúa el máximo realista en apenas 1,2 millones de barriles diarios, una cifra que queda muy lejos de los niveles históricos y que se topa con un techo físico inmediato debido al colapso de la infraestructura básica. Ante obstáculos estructurales como la crisis eléctrica, la escasez de diluyentes y la pérdida de personal calificado, cualquier reactivación productiva será necesariamente lenta y marginal, lo que convierte el retorno de Venezuela como actor relevante en el mercado global en un escenario improbable a medio plazo. En cuanto a la estabilidad interna, el riesgo inminente para Venezuela no es un vacío de poder, sino la desarticulación gradual de los equilibrios que aún sostienen el Estado. Si bien la continuidad bajo Delcy Rodríguez y el control militar han evitado un colapso abrupto, no resuelven problemas como la economía devastada o el agotamiento social. Sin una hoja de ruta clara para la transición, el país corre el riesgo de quedar atrapado en un limbo prolongado donde la expectativa de recuperación conviviría con una alta probabilidad de conflictividad y fragmentación interna. Desde el punto de vista del equilibrio regional, la intervención en Venezuela consolida el retorno del protagonismo coercitivo de Estados Unidos, rompe el eje Cuba-Venezuela-Nicaragua y deja a La Habana en una situación de extrema vulnerabilidad energética. América Latina parece convertida en un tablero central de la competencia estratégica entre Washington, Pekín y Moscú, donde las tensiones geopolíticas globales condicionarán directamente los márgenes de maniobra política y económica de los gobiernos de la región. Finalmente, para el sistema internacional en su conjunto, todo este episodio proyecta un mensaje de erosión del orden multilateral, priorizando la lógica de la fuerza sobre la soberanía estatal y la diplomacia tradicional. La disposición de Estados Unidos a utilizar el poder militar directo para alterar los equilibrios políticos en su esfera de influencia sienta un precedente que a largo plazo introduce un factor de inestabilidad adicional en un sistema internacional cada vez más fragmentado y competitivo por el control de los recursos energéticos.
Y más allá de Venezuela, como decíamos, escalada militar en Taiwán. El inicio de 2026 ha estado marcado por la misión Justicia 2025, la mayor operación militar de bloqueo simulado lanzada por el Ejército Popular de Liberación de China alrededor de Taiwán, que alcanzó su punto álgido entre el 29 de diciembre y los primeros días de enero. Presentada por Pekín como una severa advertencia tras la aprobación de una venta de armas estadounidense a la isla por 11.000 millones de dólares, la operación no solo incluyó un despliegue masivo de 210 aeronaves y 17 buques de guerra, sino que introdujo por primera vez el uso de fuego real a solo 24 millas náuticas de la costa taiwanesa. Durante estas jornadas, China simuló el bloqueo total de puertos estratégicos y rutas de suministro energético, enviando un mensaje directo de disuasión a Washington y Tokio. Según informes del Ministerio de Defensa de Taiwán, publicados esta semana, la presión militar se combinó con una agresiva guerra cognitiva que incluyó más de 2,6 millones de intentos de intrusión cibernética diarios contra infraestructuras críticas y la difusión masiva de contenido generado por inteligencia artificial para minar la confianza en la defensa de la isla. La operación se llevó a cabo tan solo unos días antes de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, que ha endurecido, si cabe, el discurso de integridad territorial por parte de las autoridades. Y también tensión en Irán. El 28 de diciembre, numerosos comerciantes del Gran Bazar de Teherán iniciaron una protesta por el severo deterioro de la economía, marcado por el desplome de la moneda, el rial iraní. La divisa persa ha perdido en el último año más de un 80% de su valor, al situarse actualmente el tipo de cambio por encima de los 1.400.000 riales por dólar. Como resultado, la inflación se ha disparado en los últimos meses por encima del 40%. A esto se suma la escasez de bienes básicos como alimentos, electricidad y agua. Con el paso de los días, las protestas se han extendido a lo largo del país, adoptando un matiz cada vez más político, en contra del régimen teocrático dirigido por el ayatolá Jamenei. Inicialmente, el gobierno mostró una postura conciliadora, anunciando algunas medidas sociales para atenuar las difíciles condiciones económicas. Sin embargo, poco después adoptó, al igual que en anteriores episodios de contestación social, medidas represivas para neutralizar esas movilizaciones. El 8 de enero, las autoridades bloquearon por completo las comunicaciones telefónicas y el acceso a Internet para impedir la coordinación de los manifestantes. El apagón ha estado acompañado de una mayor brutalidad por parte de las fuerzas de seguridad. Algunas ONG, como la organización Human Rights Activist News Agency, con sede en Estados Unidos, afirman haber verificado el asesinato de cerca de 500.000 de manifestantes, en su mayoría por impactos de munición real. Además, las fuerzas de seguridad han arrestado a más de 10.000 personas. El apagón de las telecomunicaciones imposibilita analizar la evolución y la magnitud de las protestas. Algunas fuentes sugieren que el régimen se enfrenta al mayor desafío social desde el derrocamiento del Shah en 1979. Los disturbios han provocado incendios en numerosos edificios públicos como mezquitas, sedes gubernamentales y bancos. Por ello ha cobrado fuerza la posibilidad de que las movilizaciones acaben fracturando al régimen. Tampoco se descarta el escenario opuesto, que la represión sea tan feroz que termine por fortalecer el control que ejercen las autoridades sobre la sociedad civil. En el ámbito internacional, las movilizaciones han tensionado más, si cabe, las relaciones entre Estados Unidos e Irán. En los primeros días de las protestas, el presidente Donald Trump sugirió a través de las redes sociales la posibilidad de una intervención militar. En concreto, el 2 de enero afirmó que si Irán dispara y mata violentamente a manifestantes pacíficos, Estados Unidos acudirá a su rescate. En respuesta, las autoridades iraníes han señalado que cualquier ataque provocaría una respuesta contra Israel y contra las bases e instalaciones de Estados Unidos en Oriente Medio. Algunos medios de comunicación aseguran que el 13 de enero el presidente norteamericano analizará, junto con sus asesores, las medidas que se adoptarán en respuesta a la violencia ejercida por Teherán contra los manifestantes. El abanico de opciones que se baraja es amplio, entre otros acciones cibernéticas, imposición de nuevas sanciones económicas o actuaciones más contundentes como ataques contra instalaciones militares. Tampoco se descarta la posibilidad de que el debilitamiento del régimen propicie un acercamiento con Estados Unidos. El propio Trump señaló el 11 de enero que tras sus amenazas, funcionarios iraníes le habían llamado para negociar. Según decía, se está organizando una reunión, aseguraba el presidente estadounidense. Y finalizamos precisamente en Estados Unidos porque allí el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha confirmado que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos le ha enviado una citación amenazándolo con abrir una causa penal contra él. La Fiscalía sospecha que el máximo responsable de la política monetaria del país habría mentido en su testimonio el pasado mes de junio ante el Congreso para explicar los sobrecostes en unos trabajos de renovación de la sede de la Fed.
Powell, por su parte, afirma que la amenaza responde a la negativa del Banco Central estadounidense de bajar los tipos de interés, tal y como insiste el presidente Trump. La medida marca una escalada en la larga disputa que ambos mantienen desde que Trump comenzase su segundo mandato. El presidente ha amenazado en repetidas ocasiones con despedirlo y ha puesto en tela de juicio la independencia de la institución con el despido de la gobernadora Lisa Cook, un caso aún pendiente de revisión por parte del Tribunal Supremo, así como con el nombramiento de Stephen Miran en septiembre de 2025, partidario de rebajar los tipos. Recordemos que el mandato de Powell concluye el próximo mes de mayo, pero se espera que el presidente Trump desvele el nombre de su sucesor a finales del mes de enero. Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales. Recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación Claves de la Semana en nuestra web ceste.com. Hasta la semana que viene.